Quisiera presentarles a Ernesto Pérez Vera. Ernesto es un policía retirado, apasionado de la enseñanza policial, especialmente la que atañe al tiro. El tiro que se produce, por ejemplo, en un encuentro en la calle con delincuentes que piden a gritos que les peguen ese tiro. Un tiro que se retiene hasta el último momento, cuando la defensa propia lo justifica. Ernesto Pérez Vera piensa que existe cierto miedo a las acciones defensivas, de las que, por cierto, últimamente y en plena campaña se está hablando también. ¿Qué se siente y qué se puede o no se puede hacer defensivamente frente a una navaja sostenida por manos de alguien que grita «voy a matarte»? Policías, guardias civiles, vigilantes de seguridad se juegan la vida a diario y Ernesto lo cuenta en un libro con detalles de los encuentros a tiros en plena calle de nuestras fuerzas de seguridad. Don Ernesto Pérez Vera, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo está Cádiz? ¿Bonita como siempre? Hoy está maravillosa. Luce aquí un sol espléndido y hay un ambiente maravilloso, en pleno lunes santo. Qué envidia me está usted dando, Ernesto. Policías... Háblame de tú, por favor. Ernesto, me encantaba de la vida. Policías, muerte en la calle, anatomía del tiroteo. Es un libro que viene a ser la continuación de otro anterior, ¿verdad? En la línea de fuego. En la línea de fuego, la realidad de los enfrentamientos armados. Sí, sí. Que son los peores 5 segundos de diversos compañeros suyos. Efectivamente, yo lo defino así. Cada capítulo del libro es como la radiografía de los peores 5 segundos de los protagonistas de cada capítulo. Y los protagonistas son policías que se han enfrentado o tú o yo, aquí ahora, a la vida o muerte, en cuestión, insisto, de segundos. Y entonces, pues en cada capítulo, tanto en primera como en segundo, como en tercera persona, pues narro qué ocurrió, qué sintieron, qué hicieron, qué no hicieron esos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tenemos desde policías locales a autonómicos, a policías estatales, incluyendo ahí a la Guardia Civil, o incluso a agentes de seguridad privada. 5 segundos que se pasan volando, Ernesto, y sin embargo 5 segundos contar a veces, 5 segundos son muchos a veces. A veces son muchos. Suelen durar menos. Sí, pero la explicación de lo que pasa o de lo que puede pensar un policía en esos 5 segundos, me imagino que será muy largo. Sí, porque mira, normalmente nos entrenan, y que se salve el que pueda, para reaccionar de un modo, nos entrenan en las galerías de tiro, quiero decir, de un modo que difiere totalmente de cuál es la reacción humana ante la posibilidad de perecer, sobre todo ante la posibilidad de perecer ante otro Homo sapiens. Entonces la gente no sabe que no sabe, por lo que cuando se encuentra ante un individuo con cualquier instrumento lesivo diciendo que lo va a matar y además está llevando a cabo actos que, de modo irremediable, si no disparas, va a culminarse ese apuñalamiento, por ejemplo, pues se dan cuenta de que, y ahora diría yo 2 puntos, esto es lo que me suelen decir los entrevistados para este ensayo literario. Yo no estaba preparado para esto, me fue imposible sacar el arma a tiempo, normalmente me decían que si tiraba a las piernas daría y el individuo caería, fallé la mayoría de mis disparos, todos los disparos que fallé fueron rebotando e hirieron a otras personas, o entraron y salieron del cuerpo, o sea que nos entrenan en base a una realidad que se aleja de la fisiología humana ante estas situaciones. Los policías normalmente no conocen los aspectos jurídicos incluso que le amparan al uso del arma. Tengo algunos que me decían, Ernesto, algo dentro de mí me gritaba, tengo que disparar o este individuo me mata. Pero no lo tenía claro porque mi instructor me había dicho que ante el individuo que me quiere apuñalar no tengo derecho a defenderme con la pistola. Y por eso me apuñalaron. Y otros te dicen, mira, y ahora te hablo del protagonista concretamente de un capítulo del libro. Me dijo, Ernesto, estoy vivo gracias a que te oí en Majadahonda decir que te quiera matar quien te quiera matar, con lo que te quiera matar tengo derecho a defender mi vida. Y cuando este individuo avanzó hacia mí diciendo te mato con un martillo en la mano y llegó a menos de 1,5 metros de mí, disparé, lo abatí y gracias a eso estoy vivo. Pero según el instructor de mi plantilla no debía haber disparado. Sin embargo, este policía salvó su vida, la causa contra él está totalmente archivada y por supuesto ahora se va contra el autor de aquel atentado, que en realidad se le acusa por el momento de homicidio en grado de tentativa contra ese agente de la autoridad. Mira, hablabas de los instructores, Ernesto. A ti te preocupan mucho los instructores de tiro que no saben instruir, o peor, los que padecen fobia a las armas de fuego, también los hay, los que no saben distinguir los proyectiles huecos de los semiblindados, pues instructores que a veces nunca han patrullado las calles y que, por ende, no han detenido a nadie en su vida. Mira, lamentablemente decir lo que tú acabas de decir, que yo lo sostengo, lo entrecomillo y lo pongo con mi nombre, no me escondo, lo digo en el libro, lo he dicho en 1000
entrevistas televisivas, radiofónicas y en 600 artículos, eso me crea bastantes enemigos en según qué instructores, precisamente entre los que coinciden con ese perfil. Muchas veces los que deben saber no saben, y lo que es peor, no quieren saber, porque viven acomodados en elevadas poltronas de las que no quieren bajarse. Entonces viene el Ernesto Pérez, que además es un simple policía local, que ahora está jubilado, y además no estoy jubilado porque se me haya caído un ladrillo en la cabeza, sino porque sobreviví a un tío que me estaba matando y que me gritaba "te mato" mientras me intentaba matar, y le tuve que meter 2 tiros. Entonces cuando yo le digo a mis compañeros instructores, oye, estáis entrenando a los compañeros en base a una irrealidad, me dicen, entonces ¿qué tenemos que hacer? Digo, desaprender y volver a aprender, y conocer bien cómo reacciona el cuerpo humano en estas situaciones de a vida o muerte. Tenéis que decirle a los compañeros cuándo sí, cuándo no corresponde disparar, y para ello tenéis que ser no doctores en derecho, pero oye, conocer un mínimo de qué dice la doctrina del Supremo respecto al uso no al uso del arma de fuego, sino a la legítima defensa de verdad, que la gente todavía no sabe qué es la legítima defensa, incluso en el seno de la fuerza y cuerpos de seguridad, y se mediatizan situaciones que, oiga, que no, a quienes conocemos de verdad esto en profundidad no nos pueden engañar, pero sí es cierto que por desgracia se engaña a la comunidad policial, se engaña a la sociedad y se sacan las cosas de su sitio por ignorancia, a veces ignorancia buscada, porque hay quien busca desconocer para luego alegar ignorancia y pasar a la historia, entre comillas, por ignorante y no por cobarde, porque algunos esconden su cobardía también en esta ignorancia, insisto, que a veces buscada. Esto no me crea amigo, como tú comprenderás, ya, no sé. Me imagino, sí. Ernesto, ¿y después de disparar qué pasa? Porque, oye, no es fácil disparar a un ser humano. ¿Se está mentalizado en el daño emocional que puede sufrir un agente después de herir o después de matar? En absoluto, sí. Mira, otra de las respuestas más recurrentes o más frecuentemente ofrecida por mis entrevistados es: a mí nunca me habían hablado de que era disparar a un ser humano. A mí me regalaban 3 segundos delante de una silueta de papel a 15 metros de distancia y me daban tiempo para apuntar, y el día que aquel trozo de papel era un ser humano que avanzaba, que gritaba con un cuchillo en la mano, dice, yo no solo me quedé quieto como me decían los instructores que tenía que hacer, porque la fisiología humana, al que se enfrenta a esta situación, el enfrentamiento armado es dinámico casi por definición. Un malo avanza y el de que se defiende retrocede porque no quiere ser alcanzado. Entonces muchos me dicen, y algo dentro de mí me gritaba, dispara, dispara. Dice, pero no fui capaz de disparar. Y yo a veces, hablando con algunos de mis cientos de entrevistados, policías de todos los cuerpos que han pasado por esto, he llegado a la conclusión de que la voluntad de llegar a matar no nos la entrenan, nos entrenan o nos hablan o nos inculcan, nos inoculan con todo lo contrario. Es un marrón. Si disparas y eres o matas, vas a tener problemas. Oye, más problemas voy a tener si no disparo hiriendo o matando a quien me quiere matar. Sobre todo el problema se lo voy a dejar a mi prole y sobre todo a mi viuda. Entonces hay gente que mentalmente no está preparada para esto, para disparar a otro Homo sapiens, aun cuando lleva años y años y años llevando una pistola encima. Algunos no están preparados ni siquiera para dispararle un trozo de papel, porque los veo en las líneas de tiro temblar ante un trozo de papel. Imagínate tú, cuando el trozo de papel, insisto, es un ser humano que avanza, que grita que te va a matar y que esgrime instrumentos potencialmente letales. No estamos preparados, es el resultado a tu pregunta. Ernesto, nos hablabas antes de que no está claro, de que no tenemos claro qué es la legítima defensa. ¿En qué fallamos? Pues bueno, ¿en qué fallan los propios agentes? Que dices sí, que ni ellos muchas veces en las lo leyendas tienen urbanas. Claro. Estamos agarrados a la leyenda urbana de que la proporcionalidad, la palabra proporcionalidad está mal entendida. De hecho, yo que me dedico, que soy un ratón de biblioteca judicial, me dedico a meterme en las tripas de infinidad de sentencias del Supremo, y ahí no utilizan tanto sus ilustrísimas señorías el término proporcionalidad, sino como racionalidad y necesidad de defenderse. Mira, en breves palabras, a ver si soy capaz de definírtelo. El que se defiende se tiene que defender de un ataque grave y coetáneo con el mismo, un ataque grave y coetáneo con el mismo acto de defenderse, o incluso, aunque todavía ese ataque grave no se haya perpetrado, se prevea de inminente perpetración, pero también de gravedad suficiente. Y esto lo dicen infinidad de sentencias del Supremo. Si una persona ha agotado, mira, esto también lo repito con frecuencia, agotado el riesgo contra la integridad física de alguien,
ya sea la de la gente o la de una tercera persona, ha agotado también, o agotada también la necesidad de disparar y defenderse a tiros de esa persona. Entonces, muchas veces me dice, ¿y si el individuo huye? Hombre, si está huyendo y me dices que mientras huye no está poniendo en grave, concreto y en concreto peligro la vida de nadie, pues se ha agotado la necesidad de disparar. Un segundo antes de huir, a lo mejor sí lo estaba poniendo en peligro, en concreto peligro tu vida o la de terceras personas, y sí correspondía a disparar. Entonces la gente eso no lo termina de ver. Pero claro, es que cuando una persona se enfrenta a la posibilidad de perecer, sobre todo de perecer a manos de otro Homo sapiens, dentro de uno fisiológicamente se produce, y también psicológicamente se produce un cambio hormonal y biológico brutal. El sistema nervioso simpático se dispara y te convierte en, a veces, irracional. Y dejas de actuar de modo cognitivo para actuar de un modo emocional y a veces hasta irracional. Y devolver esa situación de irracionalidad a una situación de calma a través del sistema parasimpático, el contrario al sistema nervioso anterior, para eso se requieren ciertos segundos. Y si un policía no es instruido en base a eso, y además conoce que eso que está ocurriendo, o le está ocurriendo dentro de sí mismo, es normal, pues por eso ocurre lo que ocurre, que no se defienden, o que se defienden a destiempo. Por eso muchas veces digo que los instructores de tiro, sin ser doctores en medicina, o en fisiología, sin ser doctores en derecho, y sin ser incluso campeones de tiro, tienen que saber un poquito de todo esto, y entrenar a su gente en base a todas esas reacciones automáticas e involuntarias que se producen cuando un ser humano cree que está a punto de perecer. Pero normalmente, insisto, nos alejamos en los planes de formación de esta realidad fisiológica y la fisiología se impone normalmente a lo aprendido. Por eso lo importante es aprender cosas básicas, muy mecanizadas, que pueda llegar a hacerlas el cuerpo y la mente casi sin pensar, casi de modo irracional, casi de modo instintivo. Ernesto, y te pregunto, ¿y si no hay armas? Pongamos por caso, si aún no nos han agredido, pero lo están intentando constantemente. Pues mira, pues te podría hablar de un caso concreto que ocurrió en Madrid, y hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del año 2012 en la que un policía nacional fuera de servicio es absuelto de lo siguiente: de matar a un individuo de un tiro y de herir a otros 2. Del total de 6 que lo estaban atacando, él disparó, me parece que fueron 6 veces, hiriendo a 2 y matando a 1. Y ocurrió lo siguiente, que lo acorralaron en un polígono industrial. Él exhibió su placa insignia de policía, exhibió luego su pistola particular, montó la pistola particular, o sea, hizo el clac, clac, efectuó un disparo al aire, o sea, agotó todos los recursos que le quedaban antes de llegar al último, que es hacer sangre. Y cuando lo tiraron al suelo, entre estas 6 personas, y estaban dándole puñetazos y patadas, aun sin que ninguna de estas patadas y puñetazos produjera lesiones graves, pero era palpable que en cualquier momento se podría producir una lesión grave, el hombre desde el suelo hizo lo que pudo, pom, 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 disparó, mató a 1, hirió a 2 y está absuelto. Esto es lo mismo, te acabo de describir lo que ocurrió en Alsasua con el teniente y el sargento de la Guardia Civil, que iban desarmados, por cierto, donde allí sí terminó el teniente con una lesión grave en un miembro inferior. Sin embargo, no iban armados, ninguno, ni el teniente ni el sargento, no abrieron fuego, pero si este Policía Nacional de Madrid fue absuelto porque el tribunal, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, consideró que 6 personas con 12 piernas podrían llegar a provocarle lesiones graves hasta incompatibles con la vida, y está absuelto, es que está claro que cuando tu vida está en peligro, sea mediante el instrumento que sea, tienes derecho a defenderla, tu vida o la de terceras personas. Déjame que te hable de la Audiencia Provincial de Almería hace exactamente 1 mes y medio. Allí se ha celebrado un juicio por hechos ocurridos hace 2 años, donde 2 policías locales, concretamente uno de los 2 que actuaron, dispararon 4 veces contra un individuo que estaba a punto de apuñalar a una señora, que era la exnovia del apuñalador. Bueno, pues antes de que el cuchillo tocara el cuerpo de aquella señora, estos policías dispararon hasta 4 veces contra el malo. Lo hirieron gravemente. Y cuando se ha celebrado juicio, por supuesto, no se ha ido contra los policías. Lo han condenado a 17 años de prisión a aquel extranjero que quería apuñalar a una señora. Y los policías no estaban en peligro. Estaba en peligro una tercera persona. Y además los disparos ni siquiera entraron por delante, como dice la gente. Entraron lateralmente y casi por detrás. Pero ¿había que impedir que ese cuchillo llegara a la piel de la señora? Sin duda.
Pues el policía aquel hizo lo que pudo, Claro. que fue meterle 4 tiros desde donde pudo antes de que el cuchillo hiciera sangre en aquella chica. En este programa las preguntas más inteligentes las hace Goyo González. Ernesto. El que mantiene Goyo. Hola, buenos días. El que mantiene la calma en un enfrentamiento armado es un psicópata. Hombre, esto te lo tendría que responder un psicólogo y, por cierto, mi anterior libro, La línea de fuego, la realidad de los enfrentamientos armados, lo escribí con un psicólogo, lo escribimos a 4 manos, este que te habla, y un psicólogo clínico, y mantener la calma en situaciones de estas, o eres un psicópata, o la situación no es tan a punto, no te está llevando a punto de morir. Yo creo que sí, que podría ser un psicópata o una persona también, oye, una persona con muchas tablas. Si tú todos los meses tienes un enfrentamiento armado, haces una terapia que te hace recuperarte emocionalmente, oye, pues llegarás a normalizar la situación. Pero por suerte todos los policías no hemos pasado por esto todas las semanas. Yo creo que mantener la calma mientras alguien te quiere matar es algo casi imposible, a no ser que seas un psicópata, que no empatices con esta situación de riesgo y peligro que se te está generando delante. ¿Quién carga las armas? ¿Las armas las carga la conciencia? Las armas las cargamos nosotros. A mí esa frase de las armas las carga el diablo y la disparan los tontos, que se dice muchas veces, no, las armas las cargamos nosotros. Aquí hay, nosotros, en el colectivo mío, buscamos chivos expiatorios para todo. Y cada vez que se escapa un tiro a alguien, o sea, se produce una descarga involuntaria, mire usted, señoría, se me ha escapado el tiro, yo no quería, pero le he dado al compañero, o le he dado a este ciudadano, pero yo no quería. Buscamos un chivo expiatorio, y yo creo que por eso nos inventamos aquello de las armas las carga el diablo, no. Mire usted, las armas las cargamos nosotros, y las disparamos nosotros. A veces voluntariamente, a veces inconscientemente, y cuando es inconscientemente, casi siempre es por falta de adiestramiento. Estamos en plena campaña electoral. Algún partido político ha hecho esta propuesta. ¿Qué piensa del derecho a tener armas en nuestra casa en defensa propia? No, tú me quieres buscar enemigos extras, Goyo. No. Mira, yo creo que si a veces no todos los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y cuando hablo de Fuerza y Cuerpo de Seguridad englobo a los 4 cuerpos autonómicos, que hay 4, ¿eh? Uno en Canarias, uno en el País Vasco, otro en Cataluña y otro en Navarra. 4 cuerpos autonómicos, casi 2.000 cuerpos locales y 2 cuerpos estatales. Pues muchos de estos miembros, te lo digo porque yo formo gente de todos los cuerpos, muchos no estamos preparados para llevarla, imagínate tú la ciudadanía. Esta propuesta que hace el partido en concreto Vox, que tú me propones, esto hay que limarlo mucho, hay que limarlo mucho. No me quiero meter en ese charco, Goyo. No me empujes, por favor. Yo te he dicho que las preguntas aquí delicadas las hacía él. Policías, me estabas esperando, sí. Policías, muerte en la calle, anatomía del tiroteo, de Tecnos, escrito por Ernesto Pérez Vera. Ernesto, ha sido un placer tenerte este ratico con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Y disfruta mucho de Cádiz. Saludos a Herrera Carlos, por favor. Ya estará él en la calle. Herrerista A y tope, fósforo empedernido. Te lo agradecemos mucho, Ernesto. Un beso muy fuerte fuerte. abrazo, Ernesto. Gracias. Un abrazo.